Estábamos hablando de Neuralink la última vez y estabas tratando de ver cuándo podía estar disponible en el mercado. ¿Están haciendo pruebas en personas ahora? No, aún no hemos comenzado las pruebas en personas, pero creo que va a ser pronto. Creo que podemos implantar el primer chip Neuralink en una persona en menos de un año. Y para hacer esto hay algún examen previo antes de implantarlo, para ver el porcentaje de personas cuyo cuerpo va a rechazar estos dispositivos. ¿Hay riesgos que el cuerpo lo rechace? Los riesgos que el cuerpo lo rechace son bajos. Ponte en el caso, por ejemplo, de la gente que está con monitores de corazón, dispositivos para ataques epilépticos o estimulación cerebral profunda, caderas postizas y ese tipo de cosas. Generalmente son bien conocidos los casos que causan rechazo. Es inclusive más complicado cuando estás trabajando con algo que va a estar leyendo y escribiendo las neuronas, generando una corriente que lea los pulsos. Eso es un poco más complicado que, digamos, un dispositivo más pasivo. Pero aún así es algo muy factible y de hecho ya existen personas con dispositivos implantados en sus cerebros actualmente. ¿Qué tipo de dispositivos? Dispositivos como el de estimulación cerebral profunda, que se usan para el Parkinson y ha cambiado la vida de mucha gente. Lo cual es muy interesante, porque ese dispositivo envía impulsos eléctricos a tu cerebro. Es como patear un televisor. Y uno pensaría que patear un televisor no funciona. O a veces funciona. Los televisores viejos. Mi abuelo solía pegarle al televisor y lo hacía funcionar a veces. Claro, entonces este dispositivo de estimulación cerebral profunda que es implantado en el cerebro ha mejorado la vida de esas personas de manera notable. Hablemos de lo que sí puedes hablar acerca de Neuralink, porque la última vez que estuviste aquí no pudimos hablar demasiado. Creo que hubo como una conferencia de prensa, algo así, que tuvo lugar un poco después que estuvieras acá. Entonces, ¿qué es Neuralink exactamente? ¿Qué es lo que sucede si es instalado en una persona? Bueno, primeramente, el dispositivo sería implantado en tu cráneo, pero estaría alineado a tu cráneo. Removemos un pedazo de tu cráneo, ponemos el dispositivo Neuralink ahí, conectamos los hilos de electrodo muy cuidadosamente al cerebro y de ahí lo prendes y uno ni siquiera se daría cuenta que alguien lo tiene. Y de ahí podría servir como una interfaz para cualquier parte del cerebro y podría llegar a ser algo que cubre cosas como la visión corta y logra recuperar tu visión así hayas perdido tu nervio óptico. ¿De veras? Sí, por supuesto. La audición también. En principio, esto podría arreglar cualquier falla que tenga el cerebro. Y también podría restaurar la funcionalidad de tus extremidades si tienes el interfaz conectado a la corteza motriz. Y también si implantas un microcontrolador cerca a los grupos de músculos, se podría crear una especie de derivación neuronal que restaure un cuadripléjico para que tenga funcionalidad completa y pueda caminar y ser normal. ¡Wow! Tal vez hasta un poco mejor. Aún mejor. Con el tiempo, con futuras versiones, sería un hombre de 6.000 millones de dólares, aunque en Estados Unidos eso no parece mucho. Eso es barato. Hombre de 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tan grande sería el agujero que deben taladrar para poder implantar el dispositivo? ¿Solo es un agujero? Sí, el dispositivo que estamos trabajando actualmente es aproximadamente 1 pulgada de diámetro. El cráneo es bastante grueso. Entonces reemplazamos este pedazo de cráneo por el dispositivo Neuralink, que tiene una batería, Bluetooth, un cargador. Y después los hilos de electrodos son cosidos muy cuidadosamente
por un robot que hemos creado para que coloque los electrodos sin dañar venas ni arterias, ni generar traumatismos. Entonces, de este dispositivo de 1 pulgada de diámetro, los electrodos se desprenderían y son como cables diminutos. Cables diminutos, y encontrarían las partes específicas del cerebro para estimularlas. No, deben colocarse en los lugares donde tienen que ir. Oh, ok. ¿Y qué tan largos serían esos cables? Bueno, usualmente, dependiendo de dónde se dirijan, puede ser 2 o 3 milímetros. Y ellos mismos llegan a los lugares. ¡Wow! Eso es impresionante. Sí, de ahí tomas el dispositivo y lo reemplazas por el pedazo de cráneo que fue retirado, y después coses el agujero y se verá como una pequeña cicatriz, y eso sería todo. ¿Y esto podrá ser reversible? Por ejemplo, si alguien ya no quiere tenerlo más y dice, soy muy inteligente, no lo quiero. Sí, se puede retirar. Y además de restaurar la funcionalidad de las extremidades, la vista, la audición, lo cual ya es increíble, ¿existen beneficios cognitivos? Por supuesto. Básicamente es un dispositivo general pensado para arreglar cualquier falla del cerebro o cualquier lesión cerebral. Por ejemplo, si tienes epilepsia o algo así, podría frenar el ataque. Podría detectarla en el momento y enviar un contrapulso para detenerla. Existen muchos tipos de lesiones cerebrales, como las personas que sufren derrames cerebrales y pierden el habla. Ellos también se van a poder beneficiar de esto. O si, por ejemplo, pierden el control de sus músculos faciales. Y las personas ancianas suelen tener Alzheimer y ese tipo de enfermedades en donde pierden la memoria. Este dispositivo les puede ayudar a restaurar su memoria. ¿Y cómo funciona una vez que estos cables se conectan? ¿Acaso es que estas partes del cerebro están perdiendo electricidad? Somos como un conjunto de circuitos y hay algunos circuitos que están rotos. Entonces esos cables los solucionan porque sustituyen a estos circuitos. ¿Y hay una frecuencia específica que se debe aplicar? ¿Se debe evaluar cuánta energía se le debe proporcionar a estas áreas del cerebro? Claro, todavía hay mucho trabajo por hacer. Por eso digo que estaremos haciendo las primeras pruebas en humanos dentro del siguiente año. Y eso es lo que estaremos haciendo, pruebas, tratando de mantenerlos sanos y restaurando las funcionalidades que han perdido. El temor es que se deba cortar toda la parte superior del cráneo y poner un dispositivo gigante con cables para obtener la versión turbo de este dispositivo. La versión más potente de esta estimulación cerebral. Finalmente, si quieres llegar a una simbiosis completa con la inteligencia artificial, probablemente se tenga que hacer algo así. Simbiosis es una palabra aterradora cuando de inteligencia artificial se trata. Es opcional. Eso espero. Pero una vez que pruebes la vida del Doctor Manhattan y te hayas convertido en un dios, dudo mucho que alguien desee volver a ser estúpido nuevamente. Básicamente, esto puede cambiar la manera en que los humanos interactúan. Ya no sería necesario hablar. Estoy tan aterrado de eso, pero emocionado al mismo tiempo. ¿Te parece raro? Por supuesto. Es una de las formas la inteligencia artificial se está haciendo cada vez mejor. Entonces, si asumimos un escenario positivo con esta, aún en un escenario positivo nosotros los humanos quedamos atrás. No estamos al nivel. Somos muy tontos. Entonces, ¿cómo nos ponemos al nivel? Honestamente, si no puedes contra ellos, únete.
Y nosotros ya somos cyborgs de alguna forma, ¿no? Porque tienes tu teléfono, tu laptop y algunos dispositivos electrónicos. Hoy día si te olvidas tu teléfono es como si te olvidaras de una de tus extremidades. Te sientes como que te falta algo. Entonces ya somos parcialmente cyborgs, en una simbiosis parcial con la inteligencia artificial. Es solo que la velocidad de datos con los dispositivos electrónicos es muy lenta, especialmente la velocidad de subida. Y nuestra velocidad de datos, por ejemplo, es, optimistamente hablando, 100 bits por segundo. Y eso es siendo generoso. Y una computadora tiene una velocidad de 100 terabytes. Esto es una gran diferencia. Entonces, básicamente tu computadora puede hacer las cosas 1 millón de veces más rápido. Entonces, si logramos arreglar el problema de velocidad de datos, en subida y en descarga también, entonces podremos mejorar la simbiosis que ya se está dando entre los humanos y las máquinas. Cuando dices que se podrá mejorar, cuando dijiste que ya no sería necesario hablar, hemos bromeado en este programa sobre eso en el pasado, diciendo que un día será posible leer las mentes, en donde podremos interactuar y transferir datos de una forma que no sea física ni requiera el habla. Claro, claro, por ejemplo, digamos que tienes una idea compleja y quieres convencer a los demás. ¿Cómo lo haces? Bueno, entonces tu cerebro se esfuerza para comprimir un concepto complejo en palabras. Y existe una gran pérdida de información en este proceso de compresión. Y cuando dices las palabras, estas son interpretadas y luego descomprimidas por la persona que te escucha. Y a lo mucho ellos se quedarán con una idea incompleta de lo que intentaste expresar. Es muy difícil expresar conceptos complejos con precisión, porque tienes los obstáculos de la compresión, descompresión. Puede ser que no te hayan escuchado las palabras correctamente y eso hace que la comunicación sea difícil. Lo que tenemos ahora es un fracaso en la comunicación. Es como en La leyenda del indomable. Gran película. Existe un factor de interpretación también, en donde uno elige interpretar palabras en distintas formas, dependiendo de la entonación, del contexto social o hasta expresiones faciales. El sarcasmo, por ejemplo. Existen muchas variables. Sí, por supuesto. Básicamente, en principio, podrás comunicar más rápidamente y con mejor precisión las ideas. Y del lenguaje, no estoy seguro lo que pasará con el lenguaje. Porque en una situación como esta es como el Matrix. Si quieres hablar un lenguaje distinto, no hay problema. Simplemente descargas el programa. ¡Wow! Entonces después de las primeras versiones podremos, por ejemplo, el nuevo auricular Pixel Buds de Google puede traducir lenguaje al instante. Claro, o sea, escuchas las palabras y las traduce en el lenguaje que quieres al mismo tiempo. ¿Sería algo así? Al menos para las primeras versiones. Claro, estamos hablando a largo plazo, con el tiempo y con mucho desarrollo. En realidad, con las primeras versiones, todo lo que intentaremos hacer es solucionar las lesiones cerebrales. Entonces no te preocupes, esta tecnología no te tomará por sorpresa. Va a tomar un tiempo. ¿Cuántos años? Hasta que ya no tengamos que hablar. Si el desarrollo continúa acelerándose, tal vez 5 o 10 años. Eso es rápido, es muy rápido. En 5 años ya no tendremos que hablar. Es en el mejor de los casos, probablemente 10 años.